Ministerio de Iglesia Internacional, entramos a la segunda fase o segundo capítulo del estudio del Espíritu Santo. Vimos en el primer capítulo la forma como el Espíritu de Dios o Espíritu Santo de Dios se movía según el Antiguo Testamento, algunos cortos ejemplos por el tiempo. Hoy vamos a estudiar el Espíritu Santo en el tiempo de los discípulos, en la iglesia apostólica, o sea, la primera iglesia, la iglesia que Cristo fundó y dejó en la tierra a esperas del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús fueron empoderados para momentos difíciles. Dice la promesa que Él dará la palabra, la visión y la voluntad para vencer. En Marcos 13:11, Lucas 12:12. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que se os dé en aquella hora, porque no seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos cuando aún no había sido crucificado. Y dice la palabra en Juan 20:22, con esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que el momento en que llega el Espíritu Santo a la vida de los apóstoles, Pedro, por ejemplo, recibió capacitación. Recordemos que Pedro tenía como profesión pescador. Hasta el día en que fue llevado al cielo después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que Jesús había elegido. En Hechos 1:2 dice, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así está la promesa, en Hechos 1:5. El Espíritu Santo inspira. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, o sea, no tuvo miedo. Es muy diferente cuando no había llegado sobre el Espíritu Santo y lo negó a Jesús 3 veces en una misma noche. La gran obra en Pentecostés. Pentecostés es una de las fiestas judías y los judíos se reunían ahí en Jerusalén en un lugar llamado el aposento alto. Allí dice la palabra que estaban como 120 reunidos esperando la promesa. Y en Hechos 2:4, ya después del capítulo 1, dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. ¿Por qué fueron todos llenos del Espíritu Santo? Porque todos estaban en el mismo sentir y todos estaban en oración y todos estaban reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo. No estaba cada uno pensando cada uno por sus intereses personales, sino todos en el mismo sentir. Así entonces manifiesta el Espíritu Santo en toda la colectividad. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios nos toque para poder hablar con valentía su palabra. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en ¿quién? En Él, en Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Juan 7:39. Entonces, por eso yo les digo que es un periodo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el ministerio terrenal de Cristo, hasta que fue glorificado. Entonces ya ahí comienza la obra del Espíritu Santo en sí. Así exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Hechos 2:33, Pedro predicando en la puerta de la Hermosa. En esa predicación, con la guía del Espíritu Santo, se convirtieron más de 3,000. Así que el Espíritu Santo visitó la iglesia en Pentecostés. Recordemos, la palabra iglesia significa asamblea, una asamblea que se reúne para un mismo sentir, en un mismo sentir. Así que ellos que oraron y estuvieron unánimes de acuerdo, ¿no?
Orar para recibirlo es diferente o adicional a la oración de fe. O sea, nosotros oramos por muchas cosas. Por perdón de pecados, oramos por sanidad, oramos solamente para adorar a Dios, en fin, hay un sinnúmero de oraciones. Entre ellas dos se destacan la oración de fe, que es cuando oramos al Señor arrepintiéndolo de nuestros pecados, recibiéndolo en nuestro corazón, y orar para que el Espíritu Santo nos sea enviado a nosotros. Dice la palabra: y vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. La oración prepara los corazones. Estos llegaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8:15. También por imposición de manos. Esto en los tiempos apostólicos, porque hay que tener mucho cuidado de dejarse poner las manos o no poner las manos a la ligera. Eso tiene que ser verdaderamente, el Espíritu Santo no lo da el hombre, no lo da un ministerio X o Y. Es Dios quien lo da, y en el momento en que Él quiere, y a las personas que Él decide derramar. Entonces les imponían las manos, o sea, los apóstoles, y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: aquí hay dos cosas. Uno, Simón era hechicero, y otro quería comprar el mover del Espíritu Santo en lo que él hacía. Entonces, ojo con eso también, ¿sí? No es por dinero, no es porque diezme, porque ofrende, porque siembra, porque eres generoso. No. Dios no actúa de esa manera, ¿sí? Dios conoce los corazones y las necesidades de cada uno. Así que tampoco no nos dejemos engañar por personas que no creen en Cristo, que practican la magia, la brujería, en fin, y hacen pseudo milagros, sanidades. Ojo con eso, no nos dejemos confundir con cosas de meditación trascendental, ni santerías, ni amuletos, ni cosas por el estilo. Eso es peligroso, eso es del diablo, para hablar abiertamente. Así que Hechos 8:17-19, lo que acabamos de decir, que por imposición de mano, entonces es el brujo Simón quería comprar con dinero a Pedro la unción que tenía Pedro, y les dijo: dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo imponga la mano reciba el Espíritu Santo. ¿Qué opinas? En Hechos 9:17 dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí está hablando Ananías, el que fue con miedo. Imagínense, nada menos a Saulo, que perseguía y encarcelaba a los cristianos. Estuvo presente en la muerte de Esteban, y Dios le encomendó la difícil misión fíjense, una sola misión a ese señor, y a través de esa misión el apóstol Pablo arrancó su ministerio, y mire, todavía trasciende el apóstol Pablo con sus cartas apostólicas. Obra del Espíritu Santo en la iglesia. Continuamos. Es instructor y maestro, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Aquí Jesús anunciando la obra de maestro, instructor, consolador. También capacita para orar, evangelizar, para señales, para milagros, para prodigios. O sea, hay señales y prodigios. Dios se manifiesta también, porque dice la palabra que para los que no creen por la palabra, crean por los milagros. Hay gente que come del milagro. Entonces, también Dios tiene una unción de milagros a través del Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, al capacitar allí, al venir el Espíritu Santo, somos testigos de la obra de Cristo, aunque no hayamos caminado con Él en Jerusalén, ¿verdad? Porque fueron otros tiempos. Somos testigos de su obra en nuestra vida, sí, testifica de la obra de Cristo. En corazones limpios también viene la obra del Espíritu Santo. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojo, tiene que haber un arrepentimiento para poder ser bautizados, ¿sí? En este caso los judíos en el nombre de Jesucristo, porque recordemos que los judíos aún no conocían de Jesús. Entonces los que se convirtieron a Jesús tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces ya viene sobre ellos también el don del Espíritu Santo. Permanece en los que le obedecen, el Espíritu Santo permanece en los que obedecen, porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él no se va, pero nosotros empezamos a pecar, empezamos a perecear, empezamos a no hacer la obra, dejamos de orar, dejamos de instruirnos en la palabra, dejamos de evangelizar, en fin, y nos dedicamos a otras cosas, y Él pues no se manifiesta su poder, ¿verdad? No redarguye, pues ya redarguye 1, 2, 3 veces, pero ya después, cuando nos deleitamos en el pecado, pues se apaga el Espíritu Santo, y nosotros no somos testigos suyos de estas cosas, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen a Dios. Seguimos con obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se requiere. Realmente una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia muerta. Sí, ya pueden uno inventar encuentros, profecías, seminarios, cualquier cantidad de cosas que hacen, ¿sí? Pijamada, mejor dicho, ahí se rebusca la gente buscando, pero si el Espíritu Santo de Dios no se mueve, no pasa nada. Es una reunión, es un baile, una fiesta, que aunque se llame cristiano, no significa que se está moviendo el poder de Dios. Por tanto, hermanos, elegí entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hasta para varar la iglesia, hasta para limpiar los utensilios de la iglesia. Se requiere que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y ahí el error de nosotros, los siervos de Dios, a veces, que en nuestro desespero por ver que la gente no quiere servir, no quiere trabajar, pues ponemos a cantar las alabanzas, podemos hacer el aseo de la iglesia, en fin, hacer a cualquier persona, y hasta se les paga para que lo hagan, y nos excusamos en que el obrero es digno de su salario, pero realmente para hacer verdaderamente la obra de Dios se necesitan esos 2 aspectos que tenía Esteban, por ejemplo. Dice: lleno del Espíritu Santo y de fe. También estaba Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. O sea, allí vemos que hasta la muerte Esteban estuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces, algunos dirán: ay, ¿por qué no lo salvó? No, porque que ya el ministerio, lo que Dios lo mandó a hacer, ya lo hizo. Y en la vida, pues el cambio de esta vida terrenal a donde fue Esteban, imagínense, nada menos, vio la gloria de Dios y a Jesús que en la diestra. ¿Quién va a querer seguir en la tierra y en persecución? No. Ven, hermano, no estoy animando a que se quieran morir, pero es muy lindo, es muy bello, ¿verdad? Cuando estamos seguros de que el Espíritu Santo está con nosotros y lo hemos recibido y hemos tratado, hecho lo posible por servir, pero que ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, nos haga renegar de Dios.
El Espíritu Santo produce unidad ministerial. Entonces las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaban de paz, eran edificadas y andaban en la reverencia del Señor, y alentados por el Espíritu Santo se multiplicaban. Entonces, si volvemos a reunirnos como iglesia en un lugar, la necesidad 1A de la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Así sean 2 personas, 3 personas, que busquen la llenura, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Con eso Dios se glorifica. Amén. Y termino hablando de las obras del Espíritu Santo. En la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, se manifestó en la predicación. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el sermón. Entonces la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Por eso a mí particularmente no me ufano de eso, pero a mí no me gusta predicar chistes, ni cuentos, ni a mí me parece, ni nada de eso, sino palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace el efecto en el oyente. Así que si nos disponemos a escuchar verdaderamente la palabra de Dios y le pedimos a Dios que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, esa misma palabra va haciendo un efecto que a veces ni nos damos cuenta, y cuando queremos darnos cuenta ya el Espíritu Santo nos ha tocado. Amén. Quienes han tenido esa experiencia pueden dar testimonio de ello. Y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles, o sea, los no judíos, se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Hechos 10, 44 y 45. Eso es por gracia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Ven sobre nosotros, dirige nuestras vidas, dirige nuestros pensamientos, enséñanos tu palabra, Señor del cielo. Glorifícate y obra en los oyentes conforme a la necesidad de ellos, conforme a tu voluntad. Padre, al que provisión, derrama provisión; al que sanidad, derrama sanidad; el que liberación, los que están oprimidos por espíritus, trae liberación, Señor, a través de esta palabra, de esta predicación. Se mueva tu Espíritu Santo por la palabra que tú mismo inspiraste, Señor. Danos conocimiento, danos sabiduría, danos convicción para seguir, Señor, este plan de enseñanza sobre el Espíritu Santo y sobre Cristo y sobre Dios Padre Todopoderoso, Señor. Bendice el ministerio de la Iglesia Internacional, a los pastores, Pastor Orlando, Pastor Jaime, Señor del cielo, a cada miembro de la iglesia, Señor, hermano Francisco, su esposa, sus hijos, Padre, el hermano Julio, a su esposa, a sus hijos. Dios del cielo, trae sanidad sobre la vida de nuestra hermana Elvira Mesino, Elvira Delgado, Padre, y todos los que están enfermos, Señor, todos los que están afligidos, todos los que están preocupados, Señor, por lo que está pasando, la pandemia, la epidemia. Señor, para ti nada es imposible, es una plaga, Señor, pero la sangre de Cristo, Señor, está sobre los dinteles de las ventanas y las puertas, sobre los dinteles de los corazones, de los que te han creído, de los que te hemos creído. Te damos infinitas gracias. Amén. Aleluya.